¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y a nombre del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, quiero darles la bienvenida a este taller, a este curso, Giacomo Puccini y su Madama Butterfly, un recorrido a lo largo y ancho, no solamente de la vida y de la personalidad de este compositor magnífico y entrañable, sino también un recorrido por su obra, por sus contextos artístico, social, político y sobre todo un taller en el que nos enfocaremos muy puntualmente en entender y analizar una de sus óperas más entrañables, Madama Butterfly, partitura compuesta por Puccini en 1904. Queremos comentarles que este curso, este taller tendrá 5 sesiones de aproximadamente 60 minutos cada una y que tendremos una dinámica en la cual ustedes van a poder determinar qué tanto quieren ver o escuchar de los ejemplos con los que ilustraremos nuestro recorrido. Para ello, dentro de la descripción de este video podrán encontrar una lista de vínculos precisamente a esos videos. Nosotros iremos haciendo referencia a ellos para que ustedes puedan seguirlos. Y así, sin más, arrancamos con un video que los invitamos a ver. Este video, el video número 1, que nos muestra precisamente el funeral de Puccini. Como se habrán ustedes dado cuenta, este video nos deja ver un auténtico funeral de Estado, un funeral que se lleva a cabo en la ciudad de Bélgica primero, puesto que ahí muere el compositor, y después en su propia patria, a donde es llevado su cuerpo. Y la primera reflexión que yo los invito a hacer, que yo las invito a hacer es, ¿cómo es posible que un chico huérfano de padre a los 6 años con 6 hermanas, hermanos, a los que apenas puede mantener su madre, en una pequeña localidad como es precisamente la ciudad de Luca, en la Toscana italiana, que apenas hubiera o aspiraba a ser el organista de la iglesia de su ciudad, pudiera llegar a tener un funeral de esta envergadura, que se convirtiera en una de las figuras emblemáticas de la historia universal de la ópera y que hoy sea para muchísima gente en los 5 continentes un sinónimo de este quehacer artístico. Justamente a eso se va a enfocar nuestro recorrido, nuestro taller. Y el cuento de todos debe de empezar, supongo, por su fecha de nacimiento, el 22 de diciembre de 1858 en la ciudad de Luca. Siempre he creído que entender dónde nace alguien, que entender cuándo nace, en qué época, en qué contexto, cuál es su familia, nos permite entender a la persona de manera muy puntual. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Contémonos, cuéntense dónde nacen, cuándo nacen, en qué contexto, y se darán cuenta de que una parte muy importante de su vida está determinada por estos factores. Puccini nace en esta ciudad, en Luca, en 1858. Ubiquémonos, Verdi nace en 1813, es decir, aproximadamente 45 años antes, y muere en 1901. Está Puccini casi un poco más allá de la mitad de la vida de Verdi, que es absolutamente el rey, el dueño de la ópera, no solo de Italia, sino del mundo, el emperador. Por lo tanto, cuando él desaparezca, cuando él muera, Giuseppe Verdi, se buscará un sustituto. Toda la generación de Puccini está buscando de una u otra manera convertirse en los herederos, en los sucesores de este compositor. Por lo tanto, ese ya es un elemento muy importante y muy determinante en la vida de nuestro personaje. Otro punto sería su nombre, su propio nombre. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Para qué nos sirve tan puntualmente saber su nombre? Nuestro compositor se llamó Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini. ¿Por qué tantos nombres? Claramente, una tradición de hacer homenaje, patriarcado al fin y al cabo, en línea directa
a los hombres que han antecedido en la familia por línea directa masculina al niño que es bautizado. Es decir, el padre es Michele, el abuelo es Domenico, el tatarabuelo es Antonio y él es Giacomo. María, la Virgen. ¿Qué quiere decir esto? Todos los antecesores a los que hago referencia fueron músicos y fueron organistas de la catedral de la iglesia principal de Luca. Es decir, de alguna manera, ser compositor, ser organista de esa iglesia es un oficio, es una tradición familiar. Puccini parece estar determinado a ser esta persona, una persona más como las que lo han antecedido, y será el hijo de 9 hijos de Michele Puccini y Albina Maggi. Solo sobreviven 6. Es decir, hay una dinastía musical que viene desde el tatarabuelo, que nace en 1712 y que muere en 1781. Nada más que vean, para que veamos desde dónde. Y hay algo más. Casi todos los ancestros de Puccini han estudiado en Bolonia, la única ciudad donde hay una especie de conservatorio de enseñanza musical. No tenemos el tiempo para abundar tan extensamente en la vida de Puccini. Ya dijimos que vamos a tener un recorrido por capas, vamos a ir como si de una cebolla se tratara, quitando capas, quitando fragmentos, analizando estas distintas esferas de la vida y de la creatividad de Puccini para irnos concentrando y aterrizando precisamente en su Madama Butterfly. Puccini, decíamos, es entonces un chico que parece que no tiene opción, está destinado, determinado como primogénito de Michele Puccini y de Albina Maggi o Maggi a ser el organista de la Catedral de Luca. Habíamos hablado de Luca, hemos mencionado esta ciudad, y ¿por qué no? No tenemos videos, no podríamos tenerlos de la época en la que Puccini nace en Luca, pero sí que hay algunos videos turísticos que nos dejan ver cómo es Luca hoy. Y muchas, la mayoría, la inmensa mayoría de estas ciudades italianas, qué maravilla, se mantienen conservando el patrimonio arquitectónico, el patrimonio urbano de sí mismas. Por lo tanto, las invito a que en la extensión y medida que quieran, sintonicen ahora el segundo video que está precisamente anotado en la descripción de esta primera sesión, donde tendremos una suerte de recorrido a través de Luca. Véanlo, familiarícense con la ciudad, entiendan que en muchas de estas calles y con muchísimos de estos mismos paisajes, Puccini crece. Ese es el niño, el joven, el adolescente y el adulto muy temprano, porque hasta ese entonces está en Luca. Ese es el entorno con el que vive y convive. Échenle un ojito a este segundo video. Creo que de esta manera podemos tener una sensación, una noción parecida a la que Puccini vivió en esta ciudad, que como pueden ver tiene elementos cosmopolitas, donde de pronto nos podría parecer un parque británico londinense y donde de pronto es clavada claramente italiana, una ciudad que por supuesto hoy día tiene monumentos y tiene una importante y manifiesta conmemoración de su hijo dilecto, Giacomo Puccini. Ahora bien, ¿qué sucede? El asunto de la biografía de Puccini, de lo predestinado a lo que está, se ve trastocado por un elemento con el que no podía contarse. Apenas a los 6 años su padre muere. ¿Esto qué quiere decir? Que Puccini no está listo para tomar el puesto de organista, para suceder a su padre. Tiene que haber una suerte de interinato, de interreño, en el que algunos otros compositores se harán cargo de las labores que Puccini debió haber asumido y nunca lo hará. Spoiler, si lo quieren ver así, de lo que sigue. Puccini tiene entonces que ser una suerte de asistente del organista, empezar a formarse para lo antes posible poder tomar este puesto. La madre de Puccini, Albina, es ya un ser abnegado, un ser que se sacrifica, un ser fuerte, un ser que hace todo por amor
poquito como las figuras femeninas, como las incontables heroínas y protagonistas, porque todas son mujeres y todas son heroínas las protagonistas de las óperas de Puccini de una manera abrumadoramente mayoritaria. Es ella la que se empieza a hacer cargo de toda esta familia, haciendo de todo, pidiendo ayuda a hermanos, a cuñados, a familiares, teniendo que hacer muchas veces labores casi domésticas para poder dar manutención a su no pequeña, no poco numerosa descendencia. Y Puccini empieza a hacer estudios musicales. Pero nuestro amigo, nuestro personaje, no es un chico fanático de la escuela, no es un ratón de biblioteca, no es un buen alumno, es un bajas. Es un chico que piensa en divertirse, que fuma empedernidamente desde los 9 años, que en cuanto tiene la posibilidad se va a bares, se va a otros lugares un poco menos respetables que los bares a vivir a plenitud su juventud. Sabemos que muchas veces en vez de cumplir con las labores de asistente de organista, se roba literalmente fragmentos de los tubos desechados del órgano de la iglesia para venderlos y a cambio de ello comprar cigarros. No obstante todo esto, la madre de Puccini lo inscribe primero en el seminario San Michele en Lucca y luego, por supuesto, en el seminario de la catedral. ¿Por qué en un seminario? No, no porque lo quiera convertir en un sacerdote, todo menos que un sacerdote. Podría haber sido nuestro bastante disipado Puccini. Lo que realmente busca es darle una formación musical y esta solo se da en estos lugares y luego lo hará en el conservatorio local, el conservatorio Caccini, aludiendo a otro compositor italiano importante de la misma ciudad, y es en estos tres lugares, en los seminarios, en las propias iglesias y en el conservatorio, donde Puccini se empieza a formar. No, no estamos hablando de un niño prodigio, no estamos hablando de un Mozart, de un Bizet, de estos chicos que verdaderamente nacen con estas dotes. Puccini es lo que los estadounidenses y británicos llaman un late comer, un hombre que va llegando tarde, no antes, no de manera prodigiosa o precoz a lugares, a sitios, a grados académicos, profesionales o de éxito o de reconocimiento. Todo lo contrario. Nosotros tenemos a un Puccini que está ya a los 22 años, todavía en el Conservatorio de Lucca, estudiando con gente como Carlo Angeloni y no mostrando unas dotes particularmente extraordinarias. Pero aquí va a suceder algo de verdad importante. Y eso que va a suceder en este momento en el que Puccini tiene 20, 19 años, es que con su hermano un día van a ir caminando casi 20 kilómetros a petición de Puccini hasta la ciudad de Pisa, la famosísima ciudad de Pisa, que está a esta distancia. Esto nos permite ubicar un poco geográficamente dónde nace Puccini. ¿A qué van? A oír una ópera. Puccini quiere oír una ópera. ¿De quién? Ya lo adivinaron. ¿De quién podría querer ir a oír una ópera nueva Puccini? De Giuseppe Verdi. Estamos hablando de 1871, 1872, cuando precisamente se ha estrenado la celebérrima Aida de Verdi. No sé, se ha estrenado en Italia en la Scala de Milán, pero se empiezan a hacer funciones por toda la península itálica y se hace una en Pisa. Puccini convence a su hermano, a su amigo, de hacer ese recorrido sin dinero siquiera para comprar los boletos. Entran, se cuelan como polizontes al teatro y Puccini sufre una revelación extrema, una revelación en la que se da cuenta de que lo que él quiere es hacer eso. Se ve, si me permiten el término, instantáneamente infectado de ópera, absolutamente embebido y seducido por ese quehacer. Y ahí Puccini decide cómo va a ir su vida. Ahí Puccini decide que lo que él quiere es ser un compositor operístico.
¿Por qué no? A través de los siguientes dos videos, del video 3 y del video 4, con fragmentos precisamente de Aida de Verdi, nos damos cuenta, no era una producción tan impresionante como la que vamos a ver en estos fragmentos, que los invito a sintonizar, pero un poco lo que debe haber sido esa impresión para el compositor. Si quieren, véanlos en su totalidad, los dos videos, o si quieren, vean solamente un par de minutos de cada uno para familiarizarse. Y aquí es donde, en la opinión de su servidor, esta historia comienza a transformarse. Porque Puccini, que tiene un amor ilimitado por su madre, hay quien dice que es una incluso fijación edípica, y probablemente lo es, comienza a no decirle del todo la verdad. Y será justamente después de esta función de Aida que la vida entera de Puccini cambie y su destino verdaderamente adquiera el curso que no cambiará ya nunca. Pero también es un momento, en mi opinión, en el que una buena parte de la psique, de las emociones, de la personalidad de Puccini quedan determinadas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque Puccini regresa a Pisa y Puccini, que tiene un amor gigantesco por su madre, que está consciente siempre de los sacrificios que su madre ha hecho por él, no parece atreverse a decirle que él ha tomado una decisión, que él no quiere ser organista en Luca, que él no va a ser organista en Luca. Y comienza a urdir toda una estrategia para convencer con efectividad a su madre de que logren enviarlo, de que logren conseguir los recursos para que termine sus verdaderos estudios en el Conservatorio de Milán, conservatorio que terminará llevando el nombre precisamente de Giuseppe Verdi. Y Puccini empieza esta estrategia para lograr algo que es prácticamente imposible. No tienen los recursos, no tienen una situación económica como para que Puccini pueda ir a estudiar ahí. Sin embargo, Albina, la madre de Puccini, moverá cielo, mar y tierra. Será una heroína pucciniana para lograr que nuestro compositor llegue a ese lugar. Puccini nunca le dice verdaderamente que él ya quiere ser otra cosa, que él ya ha decidido ser otra cosa, que él quiere ser un compositor de óperas y permite, eh, alienta el hecho de que su madre procure fondos, pida una beca, nada menos que a la reina Margarita, una beca para jóvenes compositores de muy escasos recursos, por no decir pobres, la consigue que el tío Fortunato, que otros familiares aporten dinero para que Puccini pueda ir a Milán, siempre con la idea de que se convierte en un mejor compositor, de que logre tener más solidez, más capacidad, pero siempre pensando en que va a regresar a Luca a hacer eso que su familia, eso que generación tras generación han destinado que él sea. Y así se instalará en Milán y se instalará ni más ni menos que como un auténtico bohemio, como un chico sin recursos, como un chico que vivirá en un ático acompañado nada menos que de Pietro Mascagni, el otro compositor importante italiano que nunca alcanza el nivel ni los vuelos de Giacomo, pero que tendrá también una obra maestra universal como es Cavalleria Rusticana. Puccini empieza a estudiar en el conservatorio con compositores como Amilcare Ponchielli, espléndido compositor, autor de óperas importantes como La Gioconda, con Antonio Bazzini, que es un violinista, que es compositor de música de cámara y que además ayudará a Puccini en la parte más académica de su formación. Puccini va a estudiar ahí 3 años, apenas si lo aceptan, y sabemos que hay muchas quejas de él como estudiante. Se la pasa, una vez más, buscando otro tipo de actividades, buscando divertirse y buscando vivir la vida de otro modo. Ya en su ciudad natal, en Luca,
ha dejado alguna obra. No nos estamos deteniendo ahora en las obras. Haremos una segunda etapa, es decir, no sé si en nuestra segunda, más bien hacia finales de la segunda sesión o principios de la tercera, empezaremos a hacer el recorrido de la obra. En este momento estamos haciendo el recorrido de la biografía y citando algunas obras, pero regresaremos a ellas en una ocasión futura, próxima, dentro de este taller. Entonces, decía yo que en la ciudad de Lucca, Puccini ha dejado ya algunas obras compuestas, algunas canciones, escucharemos alguna, y una misa, lógico, como una de las obras de graduación del conservatorio local, este chico destinado a ser el organista por apellido de la ciudad de Lucca, donde todos los maestros, donde toda la ciudad espera su madurez musical para que tenga ese puesto, Puccini deja una misa que escucharemos también un poco más adelante. Finalmente, Puccini, que no tiene dinero para pagar la renta, que debe empeñar de pronto ropa, que debe huir del casero cuando le van a cobrar la renta, como en la propia Bohème, que muchas y muchos de nosotros conocemos y amamos. Este Puccini que le escribe a su madre que no tiene a veces ni para comprar aceite de oliva, que si le puede mandar aceite de oliva. Este Puccini finalmente logra graduarse el 16 de julio de 1883, cuando ya tiene la friolera de 25 años. Nada más démonos cuenta de lo que está haciendo Puccini a esta edad. Cuando Mozart tenía 25 años, le faltaban solo 10 para morir y había escrito una cantidad sustancial de toda su obra sinfónica, camerística, vocal, operística, concertística. No es de ninguna manera el caso de Puccini, que cuando se gradúa precisamente del conservatorio tiene que escribir una suerte de tesis, una obra musical que será su opus 1, su capricho sinfónico. Y aquí llama la atención, porque no ofrece una ópera o una escena operística o una cantata o alguna otra obra con algún componente vocal, una misa, una obra religiosa. No, no, no. Ofrece un capricho sinfónico. Y aquí hay mucho de destino, es decir, una obra para orquesta, porque Puccini y sus maestros se han dado cuenta de que es un gran orquestador, algo no habitual en los compositores de ópera italianos, que son la abrumadora mayoría de los compositores italianos de la época. Puccini tiene esta enorme capacidad para componer para la orquesta, para generar colores, texturas, combinaciones de instrumentos absolutamente únicos. Y es en ese momento, en esa situación, cuando viendo a muchos de sus compañeros, incluidos a Mascagni, entrar a un concurso del que daré cuenta en un momento, Puccini decide hacer lo propio. Es un concurso llamado el concurso Sonzogno. ¿Por qué? Porque la editorial Sonzogno, una editorial pequeña, marginal, paralela, casi underground, diríamos hoy, está tratando de fomentar la obra de nuevos compositores de ópera italiana. Hay una suerte de hegemonía casi monopólica del mercado editorial musical en Italia, la editorial Ricordi, dirigida por Giulio Ricordi, el hombre que descubre talentos, el hombre que determina cuáles son los grandes talentos italianos, el hombre que compra esos derechos musicales, que lleva las óperas, que se vuelve casi agente promotor, salvaguarda de las regalías, de los derechos de autor, la persona clave. Si no entras a través de Ricordi, prácticamente no hay opciones. Por lo tanto, este editorial paralela, como es un sueño, crea un concurso de óperas pequeñas en un acto para descubrir nuevos talentos. El premio es escenificar esa obra. Por eso proponen obras cortas en un acto con pocos personajes, acaso con un coro discreto, que no tenga muchos cambios de escenografía para que sea económicamente viable. Puccini decide que quiere entrar a ese concurso y finalmente, muy animado por Amilcare Ponchielli, este compositor con prestigio, con renombre, con recursos, maestro importante del conservatorio, este aliento lo motiva y será el propio Ponchielli quien le ayude a encontrar un libretista que será un tal Ferdinando Fontana, un escritor de no muy alta monta
que no ha hecho libretos importantes para algún otro compositor y que le ofrece a Puccini una historia titulada Le Villi. ¿Qué es eso de Le Villi? Ahora lo explicaremos y lo explicaremos cuando hagamos también el recorrido musical puntual. Una ópera sobre criaturas maravillosas, extrañas, que habitan la noche junto al lago, en el bosque, un poco como las sílfides, un poco como lo que sucede en Giselle, que son chicas que han muerto despechadas, engañadas por sus amantes y que tratan de apresar, enamorar, engatusar a los chicos que pueden pasar en las noches por ahí, seducirlos para hacerlos bailar hasta morir. Una ópera que no tiene mucho de pucciniano, pero que Puccini acepta, Ferdinando Fontana acepta hacer el libreto y finalmente entra a un concurso o entra al concurso Sonzogno. Como habíamos comentado, no lo habíamos comentado, pero como es previsible, la ópera no tiene éxito, ni siquiera es tomada en serio por los miembros del jurado. ¿Y saben por qué? Porque, entre otras cosas, la caligrafía de nuestro amigo Puccini es tan mala que resulta prácticamente ilegible y los miembros del jurado ni siquiera se toman el trabajo de descifrar los jeroglíficos de ese compositor bastante tardío, bastante crecidito, que no da muchas muestras de ser particularmente prometedor. Puccini queda muy frustrado ante el fracaso de ese intento. La madre de Puccini sigue esperándolo. Puccini no regresa, dando largas, viendo cómo se puede quedar y abriéndose camino. Puccini engaña a esa mujer que es su madre con esta idea de que va a regresar. Vamos a ver por qué es importante esto de que Puccini haya engañado. Lo vamos a entender un poco más adelante a esta mujer porque será un rasgo habitual en Puccini el de engañar a las mujeres a través de su infidelidad continua, contumaz, incontinente, si podemos llamarla así, ya dijimos por qué. ¿Qué sucede entonces? Que Ponchielli, no contento con este resultado, trata de buscarle un mejor destino a esta partitura aparentemente malhadada. Sabe que la partitura tiene cosas interesantes. Ponchielli cree en Puccini y organiza alguna cena en su lujosa villa en las afueras de Milán para invitar a gente importante, entre los que está Rigo Boito, el que será un gran compositor ya, un intelectual, un grandísimo dramaturgo y escritor, y que será muchísimos años después el libretista y el cómplice de Giuseppe Verdi en la escritura de sus dos últimas óperas, El Otello y Falstaff. Así es que tenemos a Ponchielli buscando ayudas para que esta ópera, Le Villi, logre llevarse a escena. Hace esta cena, lleva a Puccini, Puccini toca al piano fragmentos de la ópera, canturrea, era barítono, a pesar de lo fumador que era, como hemos dicho ya, cantaba y no cantaba mal, tampoco cantaba demasiado bien, canta fragmentos de la ópera, la describe, la cuenta y finalmente literalmente pasan la charola para recaudar fondos con los cuales pueda hacerse una producción, aunque sea modesta, de esta ópera. Se logra recaudar los fondos suficientes y se hace un estreno de la primera ópera de Puccini el 31 de mayo de 1884 en un teatro pequeño, casi experimental milanés llamado el Teatro dal Verme. Giulio Ricordi, el editor al que hemos hecho ya una larga referencia, detecta que por ahí se va a hacer algo de un compositor operístico que participó en el concurso de su rival y que no lo ganó, y medio se asoma y parece interesarse y dice, bueno, yo por lo menos me comprometo a imprimir el libreto. Recuerden que era una especie de supertitulaje incipiente que ya se hacía. Las óperas se editaba el texto para que, como los teatros todavía podían tener cierta iluminación natural, se pudiera seguir la historia. Es decir, el famoso libreto se editaba y Ricordi edita el libreto de esta primera ópera de Puccini. ¿Qué sucede con el estreno? Nada, no pasa nada
importante. Sin embargo, Ricordi asiste a alguna de las funciones y ahí Ricordi decide, entiende, intuye, ve que Puccini es el gran compositor que Italia espera para suceder a Giuseppe Verdi. Lo entiende rápidamente. Es de una visión absolutamente extraordinaria Giulio Ricordi y va a apostar fuertemente contra todos sus socios, contra todo lo que muchísima gente dice por ese chico. ¿Y qué va a pasar entonces? Que le va a pedir una nueva ópera. Ahora sí, ya como editor de la editorial Ricordi, a pesar de que el propio consejo editorial de la editorial no cree que eso pueda ser importante. Eh, Muy poco después del estreno de Le Villi ha sucedido un hecho catastrófico y determinante en la vida emocional de Puccini. Su madre, a la que tanta referencia hemos hecho, muere en Lucca. Puccini ha ido y ha venido. Puccini, de hecho, empieza a escribir esta segunda ópera que le comisiona Ricordi, yendo bastantes veces a la casa materna, a Lucca. La madre de Puccini empieza a darse cuenta claramente de que Puccini no va a cumplir esa promesa de regresar a Lucca, pero tampoco se lo dice y tampoco se lo echa en cara. El caso es que Albina Maggi muere en ese periodo y es un golpe devastador para Puccini. Es un golpe devastador porque nunca verá su éxito, nunca Albina, la madre de Puccini, se dará cuenta de que Puccini se convirtió en esa figura preeminente, en esa estrella absoluta. Nunca podrá gozar de la inmensa fortuna que Puccini pudo generar a partir de sus propias óperas. Y eso es algo que generará invariablemente una sensación de culpa muy poderosa en el compositor. Será pues este evento un evento traumático para Puccini, un evento que queda fijado en su mente como el de un gran engaño de su parte, acaso una gran traición a su madre y una poderosa culpa. Nunca dejó de tener un retrato de su madre cerca, nunca dejó de lamentar que su madre no pudiera vivir con él o tener los beneficios de la bonanza económica prácticamente sin límites que alcanzó. Muerta la madre de Puccini, quedando claro que no piensa regresar Puccini a su ciudad natal, gente que ha apoyado a la familia como el tío Fortunato, empieza prácticamente a pedirle un reembolso a Puccini del dinero con el que lo ha becado, una suerte de reclamo familiar para eh, hacer sentir mal, para literalmente inculpar a Puccini por ese comportamiento. Recordemos que Puccini ha tenido solo hermanas mujeres, salvo un hermano menor. Puccini es un hombre totalmente rodeado, marcado, familiarizado con, envuelto en la psicología, la personalidad femenina. Su hermano menor, que estuvo un tiempo corto con él en Milán, se ha ido a vivir a Argentina. El tío que pide el dinero dice que le devuelve el dinero a él, al tío, para él mandárselo a su hermano que más lo merece. Finalmente, decíamos, Ricordi ha comisionado una ópera nueva a Puccini, una ópera por la que ahora incluso le da un adelanto y le empieza a dar una suerte de adelantos periódicos, una suerte de beca. Ricordi se ha convertido en una especie de figura paterna para este joven talento, para Puccini, para tratar de darle todo el contexto, toda la paz, todo lo necesario para poder escribir esta segunda ópera de una manera importante. Esta nueva ópera será llamada Edgar. El libretista será el mismo Ferdinando Fontana, pero ahora
es el propio Ricordi el que tiene la idea de la historia. Puccini todavía no ha podido intervenir para escoger qué historia quiere musicalizar. Y recordemos que ese es un elemento crucial en los compositores a partir de cierto momento de la historia de la ópera. Cuando los compositores pueden escoger el tema, la historia que quieren musicalizar, ahí hay un elemento mucho más lógico, de entusiasmo, de conexión con el tema, de propuesta íntima verdadera, la temática, la teatralidad, la historia, los personajes, el conflicto son esenciales, determinantes en el resultado de una ópera. Y aquí lo que escoge Giulio Ricordi es una especie de Carmen a la italiana, con gitana incluida, con femme fatal, mujer fatal, con sino un triángulo amoroso, un hombre desgarrado entre el amor a una chica linda, a la novia como Dios manda, espiritual, buena, moral, y la pulsión por esta mujer fatal, hipererotizada, hipersexual. Una, Fidelia, la otra, Tigrana. Él Edgar, una historia muy abigarrada de la que daremos cuenta cuando hagamos el pequeño recorrido a través de la ópera de Puccini o de las óperas de Puccini, y donde ya sí hay algún elemento que podría ser interesante en términos de relación con la biografía emocional. ¿A qué me refiero? A esta sensación de culpa del personaje central. La ópera vuelve a fracasar, una ópera de Puccini, esta segunda ópera de Puccini, es de nuevo un fracaso que se suma al primero y que de verdad está poniendo a Puccini contra las cuerdas. Está teniendo el apoyo, la apuesta del hombre más poderoso en el quehacer operístico italiano, del hombre cuyo apoyo codician, desean, ambicionan todos los jóvenes compositores, hasta el punto que empieza a haber envidias, grillas hacia Puccini por tener el apoyo de Ricordi, cuando parece no mostrar el talento que creería Ricordi. Pero Ricordi sigue empeñado, Ricordi sigue pensando que él es la persona adecuada, Puccini, para suceder a Giuseppe Verdi, y le va a dar una tercera oportunidad, algo absolutamente extraordinario. ¿Qué ve Ricordi en Puccini? No lo sabremos. Entiende que hay una voz propia, entiende que hay un extraordinario orquestador, se da cuenta de que todos los atributos para ser un compositor de ópera nueva, de nueva ópera, un nuevo compositor de ópera, están presentes. Y va a decidir, insisto, contra viento y marea, contra propios y ajenos, contra todo el entorno y los accionistas y el comité de Ricordi, darle una tercera oportunidad, hasta el punto de enfrentar a su entorno en la editorial y decir que si no quieren apoyar a Puccini, él cierra la editorial y él solo lo apoya. De ese nivel es la confianza y la apuesta del mayor editor musical de Italia por el joven, no joven ya, por Puccini. Y en este momento vendrá otro acontecimiento particularmente significativo. Puccini está ya pasando mucho tiempo entre Milán y, de nuevo, la ciudad de Lucca, su ciudad natal. Ahí Puccini tiene varios amigos, incluyendo algún amigo que estuvo algún tiempo con él en el conservatorio local, en el conservatorio Caccini. Ese amigo se llamó Narciso Gemignani, un hombre comerciante al que le va muy bien, que tiene una mujer, Elvira Bonturi de Gemignani, que ha sido cantante, amateur. Narciso Gemignani muestra ya una proclividad hacia las mujeres y lo mujeriego, incluso mayor que la que un Puccini todavía soltero ya muestra y que mostrará toda su vida. Es verdaderamente un total descarriado en ese sentido, Narciso Gemignani. Y para entretener un poco a su mujer, a Elvira, le dice a Puccini que por qué no complementa un poco sus ingresos dándole clases de piano.
y sucede lo que pueden imaginarse. Puccini y Elvira se enamoran pasionalmente. Elvira tiene dos hijos, tiene un hijo y una hija. Puccini tiene se vuelve amante de Elvira, que queda embarazada de Puccini. Finalmente es un escándalo tremendo para la época y huyen de Luca con Elvira embarazada y Elvira se lleva a la hija. Al hijo lo deja con el marido, cosa que no termino de entender, a su hija llamada Fosca, no Tosca como el personaje pucciniano, sino Fosca con F. ¿Y qué va a suceder? Que Puccini huye a Milán con Elvira y vivirán de ese modo en Amaciato, en una unión ilegal, censurada por todos, pero claro, el machismo de la época, salvaje, patriarcal, la cual más, inequitativo, hace de nuestro de Elvira como infiel, como adúltera, y exonera por completo a Puccini de la responsabilidad que puede haber, una situación por demás injusta. Es importante consignar esto. El hijo de Elvira y de Puccini nacerá en 1886. La relación entre Elvira y Puccini será siempre muy difícil. Puccini es, en términos de fidelidad, no de procurar, porque es un buen proveedor económico de la familia, extraordinario, se volverá millonario, pero en términos de fidelidad se volverá el peor marido del mundo. Elvira es además terriblemente celosa y se va a dar una combinación de la que cuando hablemos de la personalidad de Puccini daremos cuenta con mayor detenimiento. Empiezan a mostrarse también ya rasgos de los que hablaremos de la personalidad de Puccini, rasgos de melancolía, de depresión, de timidez, de compulsión sexual, de una suerte de donjuanismo gris, depresivo, muy difícil de entender y en algún sentido, si uno no convivía con él, fascinante. Y entramos a la tercera ópera que Puccini va a escribir. Está muy claro que es la última oportunidad, es el último disparo que tiene Puccini para tener éxito. Es ahora, entonces o nunca. Es una presión fuertísima. Puccini no está escribiendo una ópera más. Puccini se está jugando su destino. Si no conecta un home run con esa ópera, no le quedará más remedio que cumplir el destino de la estirpe Puccini y regresar a Lucca a ser el organista de la catedral. Es y será lo que todos desearon, los que querían a Puccini, empezando por Puccini, por Ricordi, deseaban. ¿Qué va a suceder? Que Puccini va a poder escoger la historia que musicaliza. Y la historia que va a querer musicalizar para sorpresa y pasmo de Ricordi es una obra que ya existe, una obra que no solamente es una novela francesa exitosa, Manon Lescaut del Abbé Prévost, sino que es una obra que ya ha sido convertida en ópera exitosa en Francia, en francés, por el compositor Jules Massenet y con el nombre de Manon, Manon a secas. Esto ya es raro. En alguna época se escribían muchas óperas sobre una misma historia y a veces de manera casi contemporánea, pero ya no en la época de Puccini. ¿Por qué escoge Puccini hacer Manon Lescaut? Por la inseguridad profunda que determina este personaje. Uno de los compositores famosos más inseguros de la historia de la música clásica y de la ópera. Un hombre que vivía acomplejado, pensando que era malo, que lo veían como un compositor provinciano, conservador, retrógrada, poco elaborado. Un hombre con un pavor eterno al fracaso que lo tomaba de la peor manera. Y sin embargo, o más bien por eso, justamente, optaba
casi siempre, prácticamente el resto de su vida creativa, por obras que ya existían, obras que de alguna manera teatral, o en este caso único, operísticamente, se habían intentado representar y habían tenido éxito. Esa es la razón por la que escoge Manon Lescaut. El propio Ricordi le dice, pero existe una ópera exitosa francesa, y Puccini le dice, esa ópera está escrita con corazoncitos rojos pintados en los labios, con peluquín y polvito blanco en las mejillas. Yo voy a escribir una Manon Lescaut italiana a la italiana, con toda la pasión, toda la sangre, todo el erotismo que solamente nuestra cultura y nuestro temperamento puede producir. Y aquí vendrá un desastre fenomenal, el desastre de quién va a escribir el libreto de Manon Lescaut. Inicialmente, Ricordi propone al propio Ruggero Leoncavallo, compositor importante, escritor importante, que en algún momento incluso llega a convertirse en rival o en uno de los rivales de Puccini. Finalmente, no avanzan en la consecución de un libreto exitoso y continuará el libreto Marco Praga. Después de Marco Praga, Domenico Oliva, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, hablaremos extensamente de Illica y Giacosa, y hasta el propio Ricordi y el propio Puccini meterán mano en este libreto para tratar de llevarlo a una versión definitiva. Es realmente un poco desastroso el camino para la escritura del libreto de Manon Lescaut y dejará a Puccini profundamente traumatizado en cuanto a darse cuenta que no es o de que no es la manera de escribir el libreto de una ópera y va a tomar medidas muy drásticas él y Ricordi para que en sus siguientes intentos, entre los que estará la Madama Butterfly que tanto nos interesa, el esquema, el equipo, el camino creativo del libreto, del texto, sea uno por completo diferente. Es tal el menjurje, el enjuague de plumas que hay para escribir Manon Lescaut, que es una de las poquísimas, si no es que la única ópera famosísima de la historia que no tiene un crédito al libretista. Es un libreto de chile, de dulce y de manteca. Puccini logra lo que se propone y logra lo que se propone también Giulio Ricordi. En el Teatro Regio de Turín, el 2 de febrero de 1893, se estrena Manon Lescaut con un éxito absolutamente clamoroso. Puccini ha logrado mostrar y demostrar lo que Ricordi siempre dijo. Ha logrado hacerle ver a todos que Ricordi tenía razón. Una ópera de una potencia, de una riqueza orquestal, de un wagnerianismo asimilado a la italiana. Hablaremos de que en meses anteriores a la escritura de Manon Lescaut, Ricordi envió a Puccini a Bayreuth, al templo, a la Meca wagneriana en Alemania, a familiarizarse más directamente con la música de Wagner, con el pretexto de supervisar uno o de ver cómo hacían maestros cantores de Nuremberg para luego supervisar una supuesta o posible puesta en escena en Italia. No, no, no. Ricordi, inteligentísimo, este verdadero padre en el que se ha convertido de Puccini, lo ha enviado a Alemania, a Bayreuth, para que haga su tarea, para que haga su maestría wagneriana, para que abreve, beba, se nutra, absorba todo lo que es Wagner y lo procese a su manera, a la italiana. Y Manon Lescaut será un ejemplo total de eso, de las extraordinarias dotes que Puccini tiene para escribir melodías bellas, potentes, enormemente líricas, pero de gran potencia y también de gran modernidad. Esta increíble combinación, fusión entre tradición y modernidad que Puccini encarna a cada
momento el público verdaderamente queda extático. El éxito es fulminante. Puccini empieza a recibir una cantidad de dinero inimaginable para él y cuantiosísima de un momento a otro. Nunca Puccini había tenido en su mano un billete de 1.000 liras, dice, y empieza a recibir billetes de 1.000 liras. Ricordi empieza a difundir, a vender, a propagar la ópera, Manon Lescaut, a cuanto teatro italiano se imaginen y a teatros en otras latitudes, en otras naciones. Puccini, además, empieza a convertirse en un hombre famoso, hasta convertirse muy pronto en una auténtica y total celebridad, no solamente italiana, sino mundial. Puccini se va a convertir en el gran compositor de óperas vivo. Y esto sucede precisamente a partir de Manon Lescaut, a partir de esta apuesta genial, de esta suerte de padre musical, de padre adoptivo que es Giulio Ricordi. ¿Y qué va a hacer Puccini en esos momentos? Por supuesto, vienen dos cosas y estamos cerrando esta primera sesión. Viene el gran problema de un artista que logra tener un éxito de este tamaño, una campanada absoluta. ¿Cuál es el problema? La siguiente obra: competir contra él mismo, competir contra su obra anterior. Puccini va a tener que encontrar una nueva forma de trabajar, una nueva mecánica, un nuevo equipo, y será Giulio Ricordi el que le ayude a confeccionarlo. Puccini va a tener mucho dinero y va a tener que decidir en qué gastarlo, qué hacer, quién ser con ese dinero. Y Puccini irá a Lucca y recuperará las propiedades perdidas y apoyará a sus hermanas y apoyará ya no a su hermano, porque su hermano muere muy prematuramente en Argentina, donde ha emigrado de fiebre amarilla en la remota provincia de Jujuy. Puccini decidirá que ese dinero o que parte de ese dinero lo quiere para construirse una hermosa burbuja, un lugar increíble a donde vivir aislado del mundo, un lugar en algún sentido paradisiaco para componer ahí toda la obra, todas las óperas que le queden por delante. Así es que en nuestra próxima sesión culminaremos la biografía de Puccini, hablaremos de lo que será Torre del Lago, la Villa Puccini en Torre del Lago, hablaremos de cómo se forma este nuevo equipo con el que escribirá su gloriosa, única y extraordinaria trilogía operística: La Bohème de 1896, Tosca de 1904 y Nuestra Madama Butterfly. Le digo nuestra porque es el título que nos ocupa verdaderamente como destino de este taller en 1904. Así es que, amigas, amigos, a nombre del conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, les agradezco haberse conectado haber sintonizado esta primera sesión de nuestro taller Giacomo Puccini y su Madama Butterfly. Soy Gerardo Kleinburg y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.